La serie de Gravity Falls está llena de misterios, guiños y secretos ocultos como el secreto número 3. ¿Sabías que Gravity Falls tiene un toque de un pueblo bastante real? Y no cualquier pueblo, dado que su nombre lo dice todo. Y claro, este pequeño detalle inspiró bastante al creador Alex Hitch, que cuando era niño recuerda que hacía viajes por carretera y le encantaba que existiera un pueblo llamado Boring, es decir, aburrido si lo traducimos al español. Y lo más curioso de este lugar en Oregón es que se autodenomina precisamente el lugar más emocionante para vivir. Y esto se conecta perfectamente porque en la primera y segunda temporada el equipo creativo realizó un viaje por carretera a la costa de Oregón. Y sí, obviamente se detuvieron en todas las atracciones turísticas de mal gusto que pudieron encontrar, como por ejemplo los árboles del misterio, el vórtice de Oregón, la casa del misterio al sur de Oregón, la colina de la confusión al extremo de California, It's Blur en Oregón también, así como también The Mystery Spot en Santa Cruz, California. Pero lo más curioso, amigo, es que realmente hicieron este viaje mucho después de haber comenzado la serie y realmente se sorprendieron y a la vez se sintieron bastante complacidos. Y esto es por lo bien que habían logrado captar precisamente todos esos aspectos bastante sutiles de estas paradas del misterio que se parecían bastante a la casa de la serie animada llamada The Mystery Shack. Secreto número 2. ¿Has notado que Dipper y Mabel tienen una química bastante única y eso no es pura coincidencia? Para ser exactos, está basado precisamente en el mismo creador de la serie animada, Alex Hitch, y su hermana gemela, Ariel Hitch, de donde salió precisamente esos rasgos de carácter que vimos en la pantalla con Mabel. Ese incluye el amor por los grupos de chicos, la locura por los chicos en general, así como también esa onda media inocente, loca y llena de amor del personaje de Mabel. Y claro, amigo, también los famosos suéteres de Mabel, dado que su hermana Ariel tenía un suéter verde lima con un muñeco troll que usaba precisamente cuando estaba en la escuela primaria. Y obviamente a su hermano se le hacía increíble que ella pudiera usar este suéter en público. Y secreto número 1, ¿te has fijado en los guiños entre la serie animada de Gravity Falls y la serie de Ricky y Morty? Pues amigo, si realmente creías que había un plan maestro detrás de estas dos grandes series, pues realmente déjame decirte que no. Bueno amigo, esto dicho por el creador de la serie, Alex Hitch, que precisamente él trabajó anteriormente con el co-creador de la serie de Ricky y Morty, Justin Roiland, los cuales curiosamente trabajaron en un programa de Disney llamado The Fish Hooks, donde por cierto ambos soñaban en tener su propio programa de televisión. Y de paso también hablaban de las formas en las que abusarían, digámoslo así, infantilmente de este poder. Así que por alguna razón el universo, digámoslo así, que les otorgó este deseo y empezaron a poner pequeños huevos de Pascua en estos programas, para que en este caso de alguna forma se conectaran estos dos programas y también tener la motivación principalmente de asustar a la gente o volarles la cabeza. Pero desafortunadamente, amigos, se quedó tan solo en esos pequeños detalles porque simplemente dejaron la impresión de que había un gran diseño atrás de estos dos programas, pero a la mera hora, pues no. Lo cual es una pena porque son dos de mis series animadas favoritas. Y te recomiendo este video de los 3 secretos ocultos de la película Apocalipto del 2006. Bye.